Buenos días, este es un nuevo capítulo en el programa y en nuestro canal Janus Quirino. Acá estoy con Nicolás. Hola, ¿cómo están? Y el día de hoy vamos a ver un tema muy importante ya al finalizar la guerra en 1945, la Segunda Guerra Mundial, la llamada Operación Aníbal. Para colocar en contexto, ¿qué es la Operación Aníbal? Para algunos historiadores y algunos especialistas, la Operación Aníbal sería uno de los más grandes hazañas en la historia naval del mundo, realizada por la Kriegsmarine, o los restos que quedaban de la flota alemana en la Segunda Guerra Mundial, que fue llevada a cabo por el gran almirante Kurt Dönitz a espaldas del Führer Adolf Hitler, el líder de Alemania, en el cual se estaba obsesionado con la idea de no había que retroceder y había que mantenerse firme en el frente, lo cual era una idea que estaba completamente equivocada según mi opinión. Y el almirante Dönitz empieza a realizar una evacuación de todos los remanentes que habían quedado del frente oriental, tanto del grupo de ejércitos norte como del grupo de ejércitos centro, que habían sido completamente arrollados por el ejército soviético después de la operación Bagration. Y estos remanentes que habían quedado completamente aislados, se esperaba que pudieran ser evacuados en cualquier momento para que no sufrieran el desenlace final de la guerra en 1945 y tratar de llevarlos al lado occidental o oeste. Y esta operación comenzaría en febrero de 1945 y estaría terminando a mediados de mayo del mismo año, un par de semanas antes de que ya Alemania capitulara de forma total frente a los aliados de Occidente y la Unión Soviética. Y esta operación trató de sacar los remanentes tanto de Dinamarca ocupada, de Prusia Oriental, y llevarlos hacia Occidente. Mira, lo que pasa es que esta operación es una operación que parte ya de la desesperación, porque las tropas comunistas bolcheviques ya han entrado en territorio alemán, ya han habido ya las masacres de Nemmendorf y Goldap, donde todos los ciudadanos alemanes fueron asesinados, clavados contra las puertas, las mujeres violadas de forma sistemática. Acuérdense que, como hemos dicho anteriormente, en esta aparición de las tropas bolcheviques ya en Alemania, empieza la limpieza étnica. Por lo tanto, la población civil alemana tiene que ser liquidada. Las tropas soviéticas ya vienen violando desde Hungría, Polonia, y se van a cebar sobre todo en Alemania. Ante la situación desesperada, la Armada Alemana va a organizar, sin el conocimiento ni autorización tácita de Hitler, la evacuación de Prusia Oriental y todas las regiones orientales alemanas, y la gente va a empezar a huir en caravanas desesperadas hacia los puertos alemanes de Gotenhafen, Pillot, Danzig, pequeños puertos también de Lvov. O sea, todo empieza a confluir hacia, algunas caravanas van hacia el mar, otras tratan de irse por tierra hacia Alemania, las que pueden. Y frente a esa situación, el Ejército Rojo se va a cebar sobre la población civil alemana de una manera pero indescriptible. Pero nosotros nos vamos a centrar más que nada en la evacuación marítima y en los tres grandes hundimientos que va a narrar ahora Rodrigo. Bueno, como comentaba el Nico, la operación en su gran parte fue una operación marítima, donde usaron los remanentes que quedaban de la Kriegsmarine, de sus grandes cruceros acorazados pesados, y también otro tipo de embarcaciones como algunos transatlánticos, algunos barcos pesqueros también. Y la idea era evacuar la mayor cantidad posible de los remanentes de las tropas, tanto heridos como soldados de primera línea, y algunas civiles que podían ser funcionarios de alto rango, o algunos profesionales o gente que estaba que podía
ayudar en la reconstrucción de Alemania, posterior a la guerra. Pero hay un tema que no debemos olvidar, que en ese momento el mar Báltico estaba lleno de submarinos soviéticos, lo cual fue una operación altamente arriesgada, y estaban siendo bombardeados constantemente por la aviación aliada, tanto británica como norteamericana. ¿Y cuál fue la idea del almirante Karl Dennis y su Estado Mayor? Era poder transportarlos a través de buques, con algunos transatlánticos y algunos buques de menor calado, siendo apoyados por algunos cruceros, como el Deutschland y el Grand Spear, creo. Y estos buques estaban completamente camuflados y viajaban en la noche y en pleno invierno con temperaturas bajo 25 grados. Y gran parte de las personas que iban en estos buques, en la evacuación, iban encubiertas, sufriendo los rigores del clima. Disculpa, y la mayoría por lo menos en el Wilhelm Gustloff, la mayoría eran mujeres y niños, Claro. y militares heridos. También en el Goya también eran heridos, mujeres y niños, y en el Admiral Stauffen heridos y mujeres y niños. Entonces eran barcos que no tenían ninguna connotación militar, sino eran barcos que llevaban solamente refugiados y soldados heridos. Exactamente. E incluso, como hemos comentado con Nicolás, ni siquiera las fuerzas aliadas y soviéticas respetaron a la Cruz Roja. Se dieron el lujo de hundirlos y atacar constantemente a estos buques que estaban evacuando a estos remanentes de la población alemana de Europa Oriental, que aproximadamente, según algunos cálculos oficiales, se pensaba que había cerca de 2 millones de ciudadanos alemanes viviendo en Prusia Oriental, y al final los cálculos quedaron como 190.000, ¿cuántos habrán quedado, Nicolás? Bueno, según algunas estimaciones, ¿Mm? estudios después de la Segunda Guerra, se calcula que entre 190.000 y 250.000 se salvaron, Claro. y el resto no apareció nunca más. Pero yo quiero volver, por ejemplo, quiero volver al tema de los refugiados. Por ejemplo, aquí se habla mucho de los hundimientos del Titanic, Claro. pero aquí, por ejemplo, la mayor cantidad de gente que perece en estos barcos va a ser el Wilhelm Gustloff, que es un buque que, según las estimaciones que van y los cálculos que se han hecho con computadora, se aproximaba entre 9.000 y 10.000 personas que habían evacuado en ese barco. Claro. Y después del hundimiento por el S-13 del capitán ruso Marineshko, se salvaron cerca de 1.100 personas, ¿ya? O sea, nunca vamos a ver el número exacto, pero porque era tanto el pavor, con justificación, del Ejército Rojo, que las autoridades alemanas permitieron que se sobrecargaran los barcos mucho más allá de su capacidad límite. Claro. Después, el otro hundimiento con mayor cantidad de muertos después del Wilhelm Gustloff es el mercante Goya. Un mercante Goya que llevaba nuevamente, como insistimos, mujeres, niños y heridos. Se calculan entre 6.000 y 7.000 las personas que iban en ese buque, que fue hundido también, y solamente se salvaron 170 personas, de 7.000 a 6.000 que se estima. Y el otro buque que hundido también es Admiral Stauffen, que ese buque se estima que más o menos entre 3.000 a 4.000 personas, y solo se salvaron cerca de 500. Ahora, si esas bajas, si las contemplamos con cerca de 1,5 millones a 2 millones de evacuados, igual no son significativas en el aspecto de cantidad, pero créame que ver a los niños alemanes y sus mujeres madres ahogados en el frío ártico es una escena conmovedora, porque cuando los alemanes soldados
los marineros alemanes se arrojaban hacia el mar para tratar de subir a los sobrevivientes, tenían que pasar entre medio de los cuerpos de niños que flotaban ya muertos y madres muertas. O sea, fue una visión terrorífica de lo que significó esta irrupción del bolchevismo en Alemania, que fue como se había dicho, fue peor, fue mucho peor de lo que se pensaba. De hecho, hay un pueblo alemán que hasta el día de hoy se destaca, que hubo suicidios masivos, que es la ciudad alemana, es el pueblo alemán de Demmin, que al verse cercado ya por las tropas soviéticas, y viendo ya que estaban siendo violados y asesinada la gente, cerca de entre 700 y 1500 personas alemanas se suicidaron ahí en Demmin, y esto se fue entre el 30 de abril y el 2 de mayo, ¿ya? En 1945. Entonces ustedes comprenderán la magnitud de eso, lo que significa caer en manos de los comunistas, que la gente optaba por suicidarse. Ya el padre mataba a sus hijas y sus hijos y se quitaba la vida, porque las violaciones y después la limpieza étnica igual significaba que lo iban a ser liquidados. También en la desesperación por obtener pasajes en los barcos, como ciertos de barcos alemanes que había también, porque no son los únicos, mucha gente compraba pasajes a precios exorbitantes. Si lo tradujéramos en plata, en dólares de hoy día, pagaban 20.000, 30.000 dólares por pasaje asegurado en cualquier tipo de barco, que no tampoco significaba la supervivencia, porque podía ser hundido por los submarinos rusos. Muchos pasajeros, para tratar de subir al barco, a veces arrojaban a sus propios bebés, porque no habían logrado subir una parte de la familia y abajo estaban sus hermanos. Entonces a veces tiraban los niños envueltos hacia los pasajeros. Lamentablemente a veces estos no eran bien recepcionados, caían al mar o caían en la multitud, que eran pisoteados, porque todos se juntaban, estaban todos tratando desesperados de ingresar al barco. Ya no todos lo conseguían a tiempo. O sea, era una de las dantescas escenas típicas del infierno que hablaba Dante, donde la desesperación humana tomaba límites ya terribles. Bueno, todo esto, a pesar de todo esto, se calcula de que la marina alemana logró salvar de esta barbarie a se calcula entre 1,5 millones a 2 millones de ciudadanos alemanes, que venían tanto de Prusia Oriental, Pomerania, Silesia, y que de alguna manera lograron salvarse. Y hay 2 millones que hasta el día de hoy no se sabe nada de sus paraderos. O sea, bueno, es difícil pensar que están vivos ahora en el siglo XXI. Y lo más aterrador de que más de 40.000 niños alemanes que quedaron desamparados sin sus padres porque habían sido liquidados por los soviéticos, estos nuevamente los recogen y se los llevan hacia la Unión Soviética, estos 40.000 niños, y nunca más se supo de ellos. Claro, esa es la gran pregunta de todo esto: ¿qué sucedió con las personas que se quedaron en Europa Oriental, como comentaba Nicolás? ¿Qué pasó con esas personas? Si realmente fueron absorbidos dentro de la ciudadanía del pueblo soviético o ruso, o los llevaron a los campos de concentración, a los gulag, o los esparcieron por Asia Central. O fueron liquidados inmediatamente, porque la limpieza étnica, a veces los rusos no trepidaban con los soldados heridos de ellos, a veces no los acogían tan rápido y eran liquidados. En algunos casos, en combate sobre todo. Es terrible lo que pasó en esa época, por eso que no se ha hablado mucho. Claro. Usted siempre va a ver
Va a haber mucho programa de Dunkerque, de Stalingrado, no, ya está aburrido de Stalingrado. Pero aquí hubo un genocidio y un holocausto verdadero que se ha tapado por más de durante 80 años. Y aquí hay de los pocos libros que yo les puedo recomendar, que me costó mucho encontrarlo. Es uno de los pocos libros que hay que se llama, comenzó en el Vístula y terminó en el Elba, de Jürgen Thorland. ¿Ya? Este libro es muy importante porque es uno de los pocos libros que toca cómo entran los rusos en Alemania. Y créanme, señores, usted no hubiese querido ser alemán entre enero del 45 y el 8 de mayo del 45, donde realmente ser alemán significaba una muerte segura y atroz en manos de los bolcheviques. Alemán y aliados también. Claro, y otro tema, otro libro que también toca el tema, pues no tan profundo, es de Salvador Borrego, Derrota Mundial, que también lo recomendamos, ya que no es el típico libro propagandístico de, no sé, pues de estos típicos del Reader Digest que estaban de moda en los años 60, 70, o William Shirer, típicos libros de propaganda de los aliados impuestos, totalmente, o sea, que son libros de propaganda más que nada. Estos son textos que se van a los hechos, ¿ya? Porque usted, si va a William Shirer, no va a encontrar ni una línea de qué pasó con los ciudadanos alemanes en Königsberg, Breslau, o qué pasó con todos los ciudadanos alemanes que desaparecieron de Prusia Oriental. Exactamente. No va a encontrar ninguno. Por eso hay que ser muy cuidadoso. Ya hay que leer bien. Y como yo le digo a mis alumnos, la persona que no lee está condenada a creer lo que le cuenta. Exactamente. Nosotros tenemos las fuentes, ¿ya? Por eso es importante tener las fuentes. Y otro favor que yo también les voy a pedir mucho, también que sea en todas partes del mundo, tampoco le crean mucho, ¿no? Por favor, a los periodistas que no tienen idea de lo que están hablando, sobre todo el tema de la Segunda Guerra Mundial, que repiten como loros solamente extractos que ven en la televisión, ¿ya? Y todos son propaganda, muchos son propaganda que hasta el día de hoy se sigue manteniendo porque el reconocer de que los norteamericanos ampararon junto a los ingleses las masacres del pueblo alemán en Prusia, Pomerania, Silesia, Barta, y hasta el día de hoy se quedan callados, es aterrador, ¿ya? Y como dice Nicolás, esa es la idea de poder estudiar y entender los temas. Si todo lo que está sucediendo actualmente, haciendo un paréntesis con la guerra actual, o las 20 guerras que pueden haber en este momento en el mundo, son remanentes de la Segunda Guerra Mundial, de las luchas de poder y equilibrios de poder entre las grandes potencias. Es importante que ustedes lean, por favor, y entiendan estos temas, los tomen en profundidad. No es la idea de abanderarse a un bloque u otro, sino tratar de ser completamente objetivo de lo que realmente pasó. Correcto. Lo que ha sucedido. Correcto, o sea, nosotros lo que estamos haciendo acá queremos que ustedes sepan realmente lo que pasó, para que ustedes tengan los dos puntos de vista, ¿ya? Tanto la propaganda que durante 80 años y el punto de vista de nosotros que lo estamos haciendo con fuentes. Y para que usted piense, ¿dónde se fueron 2 millones de personas? ¿Qué pasó con los 40.000 niños alemanes? ¿Qué pasó con los... bueno, ya hemos dicho sí, estas tropas que eran cerca de 5 millones de rusos, se estima en un cálculo conservador de que violaron a 2 millones de alemanas entre los 5 y los 80 años y también necrofilia. Bueno, usted sacará sus cálculos como habrán sido con los alemanes, ¿ya? Por eso le digo, hay que saber siempre los dos puntos de vista y usted saca sus conclusiones. Exactamente. Y esto estamos hablando de países altamente civilizados, o países europeos. No, esto no estamos hablando de la guerra en Ruanda, en África, para que se den cuenta que esto era una guerra de exterminio. Como le comentaba Nicolás, ni siquiera los mongoles en su cenit, como civilización o cultura, jamás cometieron este tipo de horror y barbarie con sus enemigos. Claro. Eso es algo que no se entiende, ¿no? Claro, obviamente los rusos y los polacos lo justificaron en esa época. Y los rusos hicieron su pega muy bien porque ya venían ensayando desde Hungría y Polonia las violaciones y la limpieza étnica. Después lo vamos a tocar un poquito más en profundidad. Vamos a hablar de Jürgen Thorland,
les vamos a explicar, dar algunos datos sobre cómo fueron las ocupaciones tanto en Checoslovaquia también, con las etnias alemanas en Checoslovaquia, para que vayamos viendo cómo fue esta situación. Y otra cosa muy importante, por favor, denos un like y suscríbanse al canal, porque así nos estarán apoyando. Bueno, con esto finalizamos este bloque y esperamos que les haya servido de un aporte. Y muy importante también que se den cuenta de que hoy día lo que es el Oblast de Kaliningrado es la antigua Königsberg alemana, prusiana, que también se generaron ciertas masacres con la población civil alemana, y que hasta el día de hoy está totalmente poblado por rusos. Exactamente. ¿Ya? Nos despedimos. Hasta luego. Gracias. Chao, que les vaya bien.